Bienvenidos a C2G Talks, una serie de entrevistas uno a uno con expertos del pensamiento que exploran los términos de gobernanza que plantean los enfoques emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, consultor senior de comunicaciones con la iniciativa Carnegie de Gobernanza sobre el Clima. Hoy estoy con Joe Tyndall, directora de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, por sus siglas en español. Joe Tyndall también ha sido embajadora del cambio climático en Nueva Zelanda y se ha desempeñado como vicepresidente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Sumado a lo anterior, se destaca por su reconocimiento y trabajo asumiendo otros cargos de gran relevancia. Joe Tyndall, sea bienvenida a C2G Talk. Podríamos empezar conversando acerca de su trabajo dentro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por sus siglas en español, y su función como directora de Medio Ambiente desde septiembre del año 2022. Muchas gracias por la invitación. Así es, comencé a trabajar en la OCDE a mediados de septiembre del año pasado, por lo que ha sido algo reciente en mi carrera y de lo cual sigo aprendiendo. Una de las cuestiones que merecen mi reconocimiento desde mi participación en la OCDE ha sido ver cómo la problemática medioambiental y el cambio climático se han convertido en una corriente dominante dentro del trabajo que la OCDE viene haciendo. Y lo anterior se ve reflejado en dos iniciativas principales. La primera de ellas, llegar a las emisiones netas cero. Y la segunda iniciativa es el nuevo foro sobre la mitigación de las emisiones de carbono. Y puedo explicar en qué consiste en cada una de estas iniciativas. El proyecto para alcanzar el cero neto en las emisiones de CO2 tiene como objetivo garantizar la resistencia frente a los impactos del cambio climático, pero sobre todo garantizar la capacidad de resistencia a la transición para lograr el cero neto en las emisiones de CO2, enfrentando esta crisis climática que afecta al mundo entero. Se trata de un proyecto que se ha diseñado a partir de información reciente y a partir de indicadores relevantes a la hora de tomar acciones en beneficio del clima. Por otra parte, el proyecto denominado Foro sobre la mitigación de las emisiones de carbono se lanzó en junio del año pasado y este proyecto tiene como objetivo hacer un balance de las políticas existentes de mitigación climática, así como desarrollar herramientas para contribuir en garantizar la efectividad de los enfoques que los países están implementando con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero. En términos generales, como directora de Medio Ambiente de la OCDE, puedo afirmar que venimos trabajando en el diseño e implementación de nuevas políticas que permitan abordar de manera efectiva los desafíos que se derivan de esta crisis climática, así como también el llamado a gestionar los recursos de manera sostenible. Claro que se discuten políticas climáticas para alcanzar el cero neto en las emisiones, así como medidas de adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Otra de las grandes áreas de trabajo es en pro de la diversidad y fue uno de los temas clave en la conferencia de Montreal del año pasado. Allí se compartió evidencia sustentada en bases de datos e información con el fin de que los gobiernos sean quienes puedan implementar el marco global para la biodiversidad post-2020. Hay una nueva discusión que gira en torno al uso de plástico como una amenaza y a la negociación de su manejo. Y a su vez una de las áreas que viene a considerarse es el uso de insumos químicos y el impacto que estos han venido teniendo en la vida de todos los seres humanos y la biodiversidad en general. Y en este punto quisiera mencionar que la otra área en la que se enfoca este trabajo es la dirección que se da también a los recursos financieros. Y con esto queremos asegurarnos que el manejo financiero, ya sea si proviene de fondos públicos o privados o de organizaciones internacionales, se direcciona de manera correcta para que las comunidades en sus territorios puedan hacer frente a los desafíos mismos. Sabemos que tenemos pocas posibilidades de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de París,
y por lo tanto las medidas a implementar deben implicar una, una transformación absoluta que comprenda la crisis climática y le dé la importancia que se merece. Se trata de un cambio que debe ser transformacional y que debe considerarse con urgencia porque es un llamado inmediato. Quisiera retomar esta idea previa acerca de la creciente eh, referencia a una crisis múltiple que de alguna manera ha generado distintas sensaciones en el público. ¿Cómo describiría esta definición acerca de los temas del cambio climático? Hay mucha evidencia al respecto. Creo que esta múltiple crisis es una crisis permanente y de una u otra manera estamos ante un impacto y varios riesgos inmediatos que necesitan abordarse desde la degradación ambiental y climática que puede conllevar. Por supuesto que los gobiernos de los países enfrentan distintas prioridades políticas y solo tenemos entonces que fijarnos en de qué manera se está considerando la crisis energética a la hora de ralentizar el progreso en estas medidas. Al menos por ahora la reapertura de plantas de carbón en varios países genera la pregunta si es necesario, si es significativo que se esté considerando en la agenda climática este tipo de asuntos. Me alienta también de alguna manera el hecho de que, a pesar de que existen riesgos a corto plazo, y aunque se vea que el progreso es mínimo, sí hay un estímulo de innovación porque se están planteando nuevas formas de pensar desde la agencia energética. Se ha señalado que el principal impulsor para desplegar un recurso de energía renovable se ha convertido en una consideración climática. Entonces, si se cambia esta perspectiva, el resultado será entonces acelerar la innovación y el despliegue de la implementación de tecnologías de energía renovable. Entonces, como se ha mencionado antes, como lo ha mencionado el informe reciente sobre el clima, en estos puntos de inflexión que se espera no se sobrepase el 1.5 grados en la temperatura. Me gustaría profundizar en varios aspectos de este informe climático, pero concentrados en algunos conceptos básicos que si bien podemos en primer lugar considerar a la hora de hablar de puntos de inflexión climático. Suena tal vez un poco aterrador pensar en los impactos que se pueden generar. Sí, podría ser tal vez, de alguna manera, los puntos de inflexión son puntos de no retorno, más allá de los cuales los sistemas se reorganizan y a menudo pueden hacerlo de manera drástica e irreversible. Es posible que los impactos no ocurran de la noche a la mañana, pero una vez que comience a desencadenarse no podrá detenerse. Y lo que pasa entonces con las capas de hielo de la Antártica, por ejemplo, o los ecosistemas amazónicos, es que hay puntos de inflexión que afectan directamente estos ecosistemas. Y si estos puntos de inflexión se superan, los impactos podrían ser realmente desastrosos. Y no se trata solo de un caso que estamos viendo a nivel regional, con tal vez sequías, incendios forestales, inundaciones, todo tipo de fenómenos graves y cada vez más frecuentes. A una escala global también podemos mencionar que los puntos de inflexión no son sistemas aislados. Es decir, si un elemento se inclina, habrá un efecto de cascada que perjudicará a todo el ecosistema, desde el círculo polar ártico hasta los espacios en la Antártida también. Se trata entonces de un informe que plantea datos bastante
impactantes y los puntos de inflexión podrían generar resultados drásticos en poco periodo. Las sociedades humanas están llamadas a adaptarse y eso quiere decir entonces es de alguna manera los cambios tendrán impactos importantes en nuestros sistemas socioeconómicos, ecológicos, con el fin de permitir que los humanos se adapten o que también ante las inmensas consecuencias negativas se puedan generar sistemas de adaptación naturales. Estamos hablando, por ejemplo, de un colapso, un posible colapso, un posible colapso en las capas de hielo de la Antártida o del Ártico. Los científicos han dicho que es muy posible que incluso dentro de estas barreras climáticas establecidas en el Acuerdo de París y sobrepasando el 1.5 grados, lo que podría suceder implicaría un incremento irreversible de los niveles del mar. De manera que estamos hablando de varios centímetros adicionales que en gran medida son datos alarmantes. Hay ciudades costeras con poblaciones, con niveles de población alto, densamente pobladas, y sería importante entonces revisar cuáles son los planes de contingencia que se están considerando en estos lugares. La otra cosa que tiene que considerarse y que hasta ahora no ha sido parte del debate son los costos económicos, porque no se ha dado la importancia necesaria a por qué el modelo económico deja por fuera de su planeación estos puntos de inflexión. Estamos viendo estudios que muestran que se pueden aumentar los costos y porque cada vez las consecuencias del cambio climático son más alarmantes. ¿Cómo deberían reaccionar los legisladores ante esta situación? Me refiero a limitar medidas para evitar el rebasamiento climático. Es posible tal vez que en los próximos años y que las opciones para limitar el calentamiento sean menos. Cuando vemos los resultados sabemos que estamos entonces en un momento crítico que no da mucha esperanza tal vez a la humanidad porque no estamos listos para reducir los niveles de emisiones. Pero en primer lugar, ¿cómo podrían hacer para limitarse realmente algunos niveles de emisión y cómo deberían estar preparándose ahora mismo los riesgos que podrían provocarse por el exceso también, pero por haber sobrepasado esos puntos de inflexión? Hemos vivido con una idea falsa acerca de lo que implica pensar en estos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión no son ideas relacionadas con un futuro cercano, son ideas relacionadas con un presente, con el momento actual, con los problemas de hoy. Y esto hace que sea imperativo tomar medidas colectivas efectivas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero antes del final de esta década. Sabemos que es un marco muy limitado de tiempo dentro del cual tenemos que actuar. Son menos de 7 años en realidad y el llamado es a intensificar los esfuerzos para mantener esta idea global de limitar el 1.5 grados sin esperar, por supuesto, que se genere un exceso a lo largo de las próximas décadas. Tengamos en cuenta que 2 grados desde las determinaciones nacionales han representado un valor que para el mundo representa hoy un riesgo y que hace este planeta menos habitable. De manera que
mantener esa cifra y no superarla sería una reacción bastante optimista, porque así como tenemos puntos de inflexión negativos, también queremos pensar en identificar y crear condiciones para que se generen puntos de inflexión positivos también, que desde la innovación tecnológica, social, conduzcan a una aceleración de cambios de sistemas y de tendencias, eh, de limitación de emisiones. Ya estamos comenzando a ver algunos cambios en algunas áreas como regeneración de ecosistemas agrícolas, algunas áreas como la política y las políticas públicas también. Sí, es lo que hemos notado con estos puntos de inflexión positivos, las, el incremento de opciones de energía renovable desde el transporte, desde eh, los espacios de trabajo también. Es así, y creo que es a donde debemos ir. Es útil para el mundo hoy pensar en una narrativa que debe estar impulsada por, por implementar estrategias, por asumir prácticas de responsables. Existen puntos de inflexión positivos y queremos construirlos como parte de la próxima etapa de nuestro trabajo en la OCDE. Estamos entonces haciendo un trabajo de fondo para comprender cuáles son estas oportunidades, estas pautas importantes que definitivamente trazan el horizonte de trabajo en la OCDE. Hablemos del desarrollo tecnológico y la innovación como un elemento crucial en todo esto. Y un enfoque es la eliminación de dióxido de carbono, que sin duda tendría que desempeñar un papel importante a la hora de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius. Obviamente el enfoque se ha centrado principalmente en no emitir en primera instancia, pero hemos visto una creciente tendencia a una eliminación paulatina de las emisiones y distintos sectores se han vinculado a ser parte de estas medidas. Al mismo tiempo, hay una preocupación de que todos podríamos estar viendo eh, un incremento en los costos y estaríamos entonces hablando de unas formas de planeación que ante estas oportunidades y desafíos tienen una combinación de oportunidades y de desafíos. Creo que es interesante que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha dejado bastante claro que la eliminación de dióxido de carbono tiene que sí o sí desempeñar un papel clave si queremos mantener nuestro límite bajo control o de no superar este límite. En particular cuando se trata de contrarrestar el equilibrio de los sectores, realmente se hace difícil esta reducción de emisiones. Sin embargo, no debemos minimizar los desafíos alrededor del uso de tecnologías emergentes como la remoción de dióxido de carbono, que son tecnologías que si bien implican preocupaciones legítimas al día de hoy con respecto a la bioingeniería, la captura, el almacenamiento de CO2, bueno, hay preocupaciones que tienen que ver con la necesidad de revisar cuál es el uso significativo que hacen de la tierra y los impactos que podrían tener sobre la biodiversidad, sobre los ecosistemas naturales y por supuesto también con la producción de alimentos en sí, porque nosotros no queremos quitar tierras o limitar el uso de tierra para la producción de alimentos, sobre todo cuando tenemos una población mundial en crecimiento. Las tecnologías emergentes en este momento parece que están enfocadas en revisar el consumo energético también,
Y necesitamos entender entonces que hay posibles compensaciones y también riesgos de usar la remoción de dióxido de carbono como una tecnología emergente, porque también implica los riesgos de cruzar estos puntos de inflexión climáticos. Si esas tecnologías no se implementaran, entonces habría tal vez también una mejor comprensión de, de cómo se podrían evaluar los riesgos. Sí, supongo que en cada caso, en cada enfoque particular, en cada medida tecnológica se puede revisar de qué manera está vinculada a la integridad de la eliminación o el monitoreo. Pero ¿qué tipo de herramientas, qué tipo de herramientas políticas vamos a necesitar en los próximos años para fomentar una tendencia a la eliminación de dióxido de carbono? ¿Y qué tipo de papel podría desempeñar la OCDE para fomentar esta tendencia? No, supongo que llegamos al punto de conversar sobre las principales áreas de ventaja comparativa en la OCDE, y es precisamente la capacidad que tiene para brindar un asesoramiento sobre políticas y utilizar, por supuesto, el trabajo que viene haciendo con el fin de ayudar al desarrollo y generación de mejores prácticas. Lo primero que se debe señalar es que las políticas en torno a esto deben atraer inversiones a largo plazo, por lo que debe también garantizar una estabilidad y que motive la inversión, la innovación también, desde una mirada sostenible de la gobernanza. Por supuesto, hay un compromiso público, transparente, y desde ahí creo que un primer punto también a considerar sería pensar que va a ser crucial la comunicación de estas políticas, porque queremos evitar el mal uso de la tecnología. La tecnología debe aplicarse para comunicar los riesgos, y el grupo intergubernamental de expertos ha dejado en claro que se ha llegado a un punto en donde se necesita vincular tanto los riesgos como las otras tecnologías que están trabajando en la mitigación. Pero la mitigación por sí sola puede conducir a niveles tal vez no muy confiables de reducción de emisiones. Y esa tendencia que habla del riesgo moral también da la sensación de que no estaría implementándose de manera correcta sobre la atmósfera. Pero ¿cómo se podría llegar a generar una información certera para que, por un lado, los responsables de generar esas políticas comuniquen realmente los riesgos también de implementarse? ¿Hay cosas que podemos hacer tal vez para evitar el riesgo moral? Sí, es un trabajo que estamos haciendo desde el equipo de trabajo, intentando encontrar respuestas que son complejas, pero estamos trabajando en romper estas barreras dentro de la propia organización. Por supuesto, hay una dirección que se ocupa de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Y ese es un punto importante para tener en cuenta, porque ese tipo de tecnologías están tal vez trabajando en cómo eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Y si bien hemos visto que hay una serie de tecnologías que han estado funcionando e implementándose por los últimos años, conviene revisar otras tecnologías que también tal vez tienen menos implementación, pero con resultados que resultan ser positivos. En estas áreas no hemos profundizado todavía, pero le corresponde a la OCDE por sí también revisar cómo poder ayudar a abordar esta carencia de conductos de gobernanza. De manera que es importante que comprendamos los riesgos y las compensaciones que deben considerarse
De la mano de la nueva tecnología, por supuesto, estamos empezando a revisar el lado bueno para a partir de ahí tomar lo mejor y implementar un cambio que esperamos sea significativo para el planeta. Hay un lado negativo, por supuesto. Es un lado negativo que aparece todos los días en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y es la realidad y no podemos eliminar ese lado negativo, pero tenemos que sentar un enfoque para trabajar en esas tecnologías de modificación de radiación solar, por supuesto. Hay un espacio para reducir la temperatura y esa idea incluye controvertir los niveles de CO2 en la estratosfera. Hay mucha incertidumbre en torno a esto. En el informe de puntos de inflexión se dijo que no hay en realidad opciones para no cruzar estos puntos de inflexión, pero se cree que hay una posibilidad real. Se ha hablado de los riesgos, de los beneficios, cómo comprender mejor qué es lo que realmente podría ocurrir si no se implementa en este momento. Bueno, las herramientas de bioingeniería están en el radar ahora mismo. No se puede demeritar el trabajo que se ha hecho. Los informes sugieren que las tecnologías de modificación de la radiación solar no son realmente una opción factible. Y eso en parte ocurre porque el nivel de la investigación hasta ahora es bastante limitado. Hay poca implementación, pero también hay poca confianza en la efectividad y los riesgos que se asocian a ellos también han sembrado algunas dudas. Así como se mencionó antes, en términos de gobernanza nacional o de gobernanza internacional, es bastante inexistente. Creo que, creo que tiene que abordarse con mucho cuidado, con mucha precaución, porque como se dijo, la noción existe acerca de la impresión de herramientas con aerosol es perjudicial, por supuesto. La investigación que se hace de estos insumos no es tan amplia. Tenemos que revisar qué significa esto y podría ser entonces el intercambio de ciertos beneficios también o compensaciones. Sigo pensando que tenemos recursos limitados, por lo que la primera prioridad debe ser asegurarnos de que estamos invirtiendo en tecnologías que generan una limitación de 1.5 grados y que no sobrepasen este nivel. Ese tipo de alternativas son hoy posibilidades para tratar, pero no son la cura real del problema. Si bien se está ofreciendo cierto alivio, pero en la medida en que se deje de implementar, el problema vuelve a aparecer. Entonces, podrá ser incluso peor. Se conocen algunas de estas herramientas tecnológicas, de estas posibilidades emergentes, y son de alguna manera útiles siempre y cuando se comprenda mejor y se comparta más la investigación que se ha hecho. En este punto sí es complejo porque se genera un poco de miedo al respecto. ¿Cómo se le da ese valor a, a este desafío enorme que estamos enfrentando? Los riesgos de hacer algo, los riesgos de no hacer. Hay cosas profundamente difíciles que en términos de contextualizar el riesgo de implementar versus el riesgo de no implementar. Hay un equilibrio de dos puntos de vista, sí, sí. No sé si son riesgos específicos, pero estamos tratando de considerar estos riesgos dentro del proyecto de alcanzar las cero emisiones netas. Y lo que estamos haciendo no solo es incorporar una idea de cambio climático en nuestra propia forma de pensar, sino también en la forma de pensar de los gobiernos. Estamos
tratando de usar una perspectiva estratégica y unos enfoques de pensamiento sistémico con el fin de colaborar en el diseño y la implementación de políticas que consideren los riesgos, las implicaciones del uso de una u otra herramienta desde distintos puntos de vista del sector de la economía también, y todo esto podría resultar en puntos que tal vez estamos tratando de incorporar. Vemos sin duda las conexiones, por ejemplo, que genera el cambio climático con la diversidad. Son dos temas que históricamente se han revisado de manera separada, pero si estamos buscando soluciones para el cambio climático, debemos que revisar estos temas en conjunto, no como elementos separados, sino como temas que están estrechamente relacionados. Digo, por ejemplo, si alguien decide plantar como una solución climática muchos árboles de la misma especie, va a generar una crisis climática porque no va a enfrentar el problema directamente. De manera que estos enfoques de pensamiento sistémico en los que estamos trabajando van a construir de manera significativa una mejor comprensión de las políticas y cómo los gobiernos están comprendiendo las complejidades de implementar estas herramientas. Ha hablado de gobernanza previamente. Hay una idea de en qué espacios públicos internacionales se pueda conversar este concepto de gobernanza. No tengo una respuesta exacta para eso, pero sí creo que debe hacerse un debate y plantearse un problema que obviamente es un problema más grande en términos de lo que implica. No estoy hablando de un debate de negociaciones o un debate que gire en torno a cómo la OCDE puede vincularse ahí. No, no es tal vez el espacio apropiado, pero sí desde el trabajo que viene haciendo la Organización de las Naciones Unidas podríamos ayudar con investigaciones transdisciplinarias, y es ahí donde la OCDE creo que podría crear las condiciones que al menos crearían el contexto dentro del cual algunos asuntos internacionales de gobernanza podrían resultar útiles. Y volviendo a esta idea de puntos de pensamiento sistémico y esta idea de difusión, ¿cómo cree que los medios están revisando esta cuestión y cómo están comparando sistemáticamente los distintos riesgos que se podrían tomar a la hora de implementar una u otra medida? ¿Cómo hacen las personas para diferenciar y para validar la realidad de la información? Tenemos tal vez que pensar en un nuevo tipo de medios informativos. Tal vez los medios no están ayudando lo suficiente a comprender, y las decisiones que se toman entonces en público carecen de un sustento informativo. Es una buena pregunta, sí, sin duda. Desafortunadamente hemos visto que hay muchas desventajas de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque en los últimos años no han hecho eco en el problema real, sino en las implicaciones que estas problemáticas tienen con personas que tal vez refuerzan la idea contraria desde puntos de vista distintos respecto al clima. Tenemos los negacionistas, por ejemplo, y desde ahí la prensa no ha cumplido el papel que debería cumplir, y es de garantizar que la audiencia comprenda mejor los riesgos y las implicaciones
de la crisis climática. Creo que hace falta educación, porque hoy en día la educación la imparten los medios de comunicación y no hay un conocimiento real de cómo hacerlo. Diría que no puedo tener una solución, pero de alguna manera los medios deben llegar a encontrar ese balance correcto en términos del mensaje que están transmitiendo. Y esto para que el mensaje no genere diferentes interpretaciones que pueden llevar a la desesperación por parte de algunas personas. Quiero referir una experiencia cuando fui embajadora de Nueva Zelanda y allí se produjeron una serie de documentales muy bien elaborados que mencionaban temas del cambio climático y otras cuestiones medioambientales. Este documental se presentó con unos resultados excelentes, ilustrando muy bien el significado de estas formas en que la gente podría comprender y aplicar en su propia vida lo que significaría tomar acciones frente al cambio climático y por qué es importante generar una conciencia al respecto. Es interesante que ha mencionado acerca de cómo contrarrestar esta idea, esa narrativa negativa de los puntos de inflexión. Pero en la última idea hablaste de equilibrar esta falsa creencia y balancear con información verídica y con medios de información que tal vez permitan fácilmente digerir el mensaje. En ese sentido, ¿qué la motiva a trabajar en un problema tan complejo como este? Sí, es sin duda responder fácilmente porque no puedes cerrar los ojos y pretender que nada ha pasado y que el problema ha desaparecido. Pero sí hay algo que quiero mencionar y que tal vez es como madre de familia, tengo mis hijos y quiero que vivan en el futuro en un planeta que sea habitable. Y a partir de ese deseo, cuando comencé a trabajar en asuntos de cambio climático, simplemente me di cuenta que giraba la discusión en torno a ministros, ministerios, y cada quien estaba cumpliendo con su tarea. Y esto desencadenó una serie de acciones, acciones políticas, por supuesto, que desde ese momento vincularon a gobiernos de todo el mundo y comenzaron poco a poco a comprometerse con la idea de cumplir objetivos a largo plazo. Se inició por establecer los objetivos a nivel nacional en los distintos países y a partir de ahí se extendió al desarrollo de políticas e instrumentos que cumplieran con estos objetivos. Después se extendió al gobierno, a gobiernos locales, a ciudades, a provincias, a departamentos, a estados y después pasó al sector empresarial. Y esa tendencia fue considerando toda este, esta investigación y se usó para negociar, para tomar decisiones comerciales que tuvieran en cuenta la acción contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de carbono. Y lo que ocurrió ahí entonces en ese estado fue pensar que cada quien iba a tomar una medida de participación como ciudadano desde sus casas, desde sus familias, desde sus espacios de trabajo, pensando de qué manera me estoy alimentando, de qué manera estoy haciendo uso de la energía, de qué manera me transporto al trabajo. Y sabemos entonces que hay un camino largo que recorrer, pero quiero creer que sí estamos en el camino de
mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. No podemos retroceder. Debemos, al contrario, apoyarnos firmemente en las herramientas y acelerar masivamente los buenos logros. Guiado Tyndall, muchas gracias. Ha sido un placer hablar con usted. Y gracias por participar en C2G Talk.